Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Reciban el saludo cordial de todos los integrantes de este hermoso equipo y sean cada uno de ustedes muy bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad hablaremos acerca de un tema muy importante que lleva como título Argumentación jurídica en el contexto de la justificación y cómo este se aplica en el ámbito del derecho. A continuación se mostrará la lista de los integrantes de este equipo. Y los estudiantes que integramos el equipo son los siguientes: Javier, Flavia, Katy, Josilei, Jean-Pierre, Diana, Sofía, Fiorella, César, Hernando, Emily y mi persona, Diana Noemí. Somos los que te vamos a ir acompañando a lo largo de este video. Antes de empezar a profundizar los subtemas que nos ha tocado abordar a lo largo de este video, hay que mencionar algo clave y preciso. Este capítulo analiza el conocimiento inductivo en el derecho, que implica derivar reglas generales a partir de casos específicos. Muestra cómo la inducción es fundamental para la formación de doctrinas y procedentes judiciales. Además, proporciona estrategias para evitar errores lógicos comunes, lo que ayuda a fortalecer la argumentación jurídica. La inducción permite a los juristas y jueces construir principios generales aplicables a futuros casos similares, basándose en la observación y análisis de múltiples casos particulares, contribuyendo a la coherencia y a la evolución del sistema legal. Ahora sí, empecemos. El primer tema a abordar es la definición de argumentación. La argumentación, tal como se expone en el libro en el capítulo 4, el cual estamos analizando, implica ofrecer razones para respaldar una conclusión o decisiones específicas. Es fundamental para discernir entre afirmaciones sólidas y débiles, proporcionando claridad y justificación en el proceso legal. Este deriva del término latino arguere, que significa sacar en claro o dejar ver con claridad. La argumentación busca hacer brillar una idea mediante razonamiento. Este proceso se basa en el uso sagaz del raciocinio para encontrar la verdad sin apoyarse en testimonios o documentos escritos. La argumentación jurídica combina dos operaciones esenciales: la narrativa y la lógica. La narrativa ofrece un relato verosímil que contextualiza la conjetura, mientras que la lógica formal demuestra su coherencia. Brunner en el libro destaca que estas operaciones, aunque distintas, son complementarias, permitiendo presentar argumentos de manera clara y convincente. Entonces, la argumentación jurídica clarifica y justifica conclusiones mediante un razonamiento riguroso, esencial para la justicia en el proceso legal. El siguiente punto a tratar es la aducción y el esquema argumentativo de Twombly. La aducción, según Twombly, es el uso de una conjetura para explicar un fenómeno, planteando una hipótesis inicial que intenta dar sentido a ciertos hechos o circunstancias. Este método es fundamental en el ámbito jurídico, donde se necesita interpretar y justificar pretensiones legales. Twombly argumenta que en el proceso argumentativo se comienza con una pretensión o sentencia a la que se desea llegar. Luego se utiliza tanto la narrativa como la lógica para fundamentar esta pretensión. La narrativa, como ya les venía mencionando, proporciona un relato coherente y verosímil que contextualiza la conjetura, haciendo que parezca plausible el contexto específico. La lógica, por su parte, asegura que la conjetura sea coherente y pueda ser validada en términos de verdad y falsedad. Así, la aducción permite contribuir un argumento sólido y unir la interpretación inicial de los hechos con un razonamiento riguroso y bien estructurado, en lo que es crucial para justificar legalmente cualquier pretensión. Ahora sí, el esquema argumentativo de Twombly ayuda a desglobar un argumento en sus componentes esenciales para evaluar su solidez y coherencia. Cada paso proporciona una estructura
que refuerza la afirmación central y prepara al argumentador para abordar posibles objeciones. Esto no solo mejora la claridad del argumento, sino que también fortalece su persuasión al prever y responder con contraargumentos de manera efectiva. El texto aborda la teoría de Leeb sobre el pensamiento y el lenguaje, destacando la discrepancia entre la forma en que concebimos las ideas y cómo las expresamos verbalmente. Vygotsky sostiene que el pensamiento es una imagen completa, captada como un todo, mientras que el lenguaje lo descompone en unidades lineales. Al intentar comunicar un pensamiento complejo, necesitamos varias palabras y tiempo, ya que el pensamiento es simultáneo, pero el lenguaje es secuencial. En el contexto del derecho, los expertos deben traducir sus ideas en narraciones lineales para construir argumentos. Este proceso es inevitable debido a la estructura lineal inherente a todas las gramáticas, que facilita la comunicación de ideas complejas. Los niños aprenden a usar estructuras gramaticales y léxicas para conectar frases, lo que muestra la naturaleza secuencial del lenguaje. Además, las narraciones permiten establecer antecedentes y consecuentes, facilitando la identificación de agentes y acciones en una historia. Vladimir señala que las partes de una narración son funciones que actúan como primeros interpretantes de proposiciones lógicas. Los expertos en derecho utilizan narraciones para transmitir sus ideas de manera clara y efectiva. Según Sapir y Wolf, el lenguaje moldea la percepción de la realidad, influenciando cómo se interpretan las narraciones. La lógica y el lenguaje técnico jurídico complementan las narraciones, proporcionando coherencia y justificación de los argumentos. Estudios de Jerome Brunner y Anthony Amsterdam resaltan que en el razonamiento jurídico, la narración es el primer medio para expresar el pensamiento, seguida de lenguajes lógicos formales para validar la coherencia de los planteamientos. Las narraciones, basadas en la experiencia y el conocimiento acumulado, forman la respuesta inicial a las cuestiones jurídico-legales, reflejando la integración de legislación, sentencias y teoría. Herramientas humanísticas para la articulación verosímil de la narrativa. ¿Qué y quién describe? Se refiere que el abogado interroga a la persona sospechosa para que haya una contradicción o diga la verdad sobre cómo sucedieron los hechos. Segundo, la selección de palabras quiere decir que el abogado debe ser directo y claro con la pregunta que debe de hacerle al sospechoso. La doble directa o retroalimentación. La pregunta debe ser directa y una vez obtenida la información será una construcción al objetivo a que se quiere llegar. Por último, la transición, las preguntas deben fluir. Quiere decir que debe encaminar al objetivo. Tópica o invención. La tópica jurídica organiza los razonamientos para justificar argumentos. La invention inventaría razonamientos ordenadamente, mientras que la ars invenienti encuentra las combinaciones esenciales y posibles para vincular las partes de un asunto. La tópica es muy esencial en la argumentación jurídica, ya que ésta estructura los razonamientos para justificar sentencias. Los secretarios de la Corte organizan narrativas y verifican resultados para así transformar el pensamiento problemático en un pensamiento sistemático. Argumentando más sobre la tópica invención, tenemos también la estructura de los razonamientos, donde nos dice que la tópica es una ayuda para organizar la estructura de los razonamientos utilizados para así fundamentar una sentencia o resolución. Esta provee una forma de conectar y encadenar diversos tipos de sentencias y argumentos de manera coherente. Por siguiente tenemos donde nos dice justificación de decisiones. Al proporcionar este repertorio de argumentos aceptados, la tópica también nos permite persuadir o argumentar y hacer plausibles estos argumentos y legitimar nuestras decisiones o las decisiones de los tribunales. Es un mecanismo donde es clave para la racionalidad y aceptabilidad de las resoluciones judiciales. En el punto 3 también tenemos transformación del pensamiento. Los secretarios y personal de los tribunales utilizan la tópica para transformar el pensamiento problemático en un pensamiento sistemático, a lo cual al organizar narrativas y verificar resultados, esto facilita a la aplicación del derecho al caso concreto. En resumen, la tópica es esencial para la argumentación jurídica, ya que esta misma estructura, los razonamientos, también inventaría argumentos disponibles y permite justificar de manera persuasiva las decisiones judiciales.
cumpliendo un papel muy importante y fundamental en la administración de la justicia. Dialéctica y método socrático. El método socrático es una técnica fundamental para verificar la calidad de las ideas, hechos y afirmaciones en un debate de una conversación. En esta consiste el uso de las preguntas cerradas en un contrainterrogatorio para examinar las declaraciones y guiar el análisis de los casos. La diferencia, la dialéctica, es otro concepto clave en el proceso. Esta se refiere a la demostración lógica y al diálogo para la indagación y búsqueda de nuevas ideas. Este implica demostrar o usar técnicas como el enchos, que es una refutación, y la mayéutica, que es un cuestionamiento que le hace a la persona. Para sí mismo, descubrir la verdad a través de un debate respetuoso. Juntos, el método socrático y la dialéctica permiten organizar y sistemáticamente justificar una posición judicial o propia. Esto es crucial en el ámbito judicial o jurídico, ya que donde esto permite establecer hechos y formular hipótesis de manera rigurosa. En resumen, el método socrático y la dialéctica son herramientas muy importantes y poderosas para verificar la coherencia y solidez de las ideas, promoviendo el análisis crítico y la búsqueda de la colabilidad de la verdad y de la justicia. Su aplicación es muy fundamental en debates y procesos judiciales para la argumentación, especialmente en el campo de derecho, para así aceptar o validar análisis judiciales en diferentes casos. Interrogatorio directo. Luces, cámara y acción. El interrogatorio directo consiste en, primero, llevar a cabo preguntas que generen respuestas descriptivas, concretos, detallados y concisos, y que permiten comprender los hechos. Asimismo, el abogado le realiza una serie de preguntas al sospechoso para que haya una respuesta adecuada y asertiva. Segundo, permiten construir una historia coherente en quienes las escuchan. Se refiere a que los hechos son descritos con certeza en base a cómo sucedieron y señala la asociación correcta. Además, si tenemos una estructura de los hechos, ayudará a facilitar la organización de la situación que se está cometiendo. Tercero, el interrogatorio directo debe cubrir las preguntas básicas de, por ejemplo, quién, qué, cómo, cuándo, dónde, etc. Son preguntas necesarias para poder asegurarnos que el interrogado responda con certeza de cómo ocurrieron los hechos. Por ejemplo, el quién se refiere a la persona que participó en el hecho, el qué se refiere a qué sucedió en el lugar, el cómo se refiere a cómo sucedió el hecho, y el dónde es la ubicación del hecho. Por último, revisar qué verbos y cómo se están utilizando. Es necesario usarlos para poder emplear una mejor respuesta concisa y clara. Contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio busca en instituir incoherencias mencionadas por el manifestante. Consiste en que se basa en las preguntas que realiza el abogado, debe buscar una contradicción al sospechoso. Es necesario que se revise lo mencionado por las partes y supervise con detalle lo que ha declarado. Cuando se hayan dado las siguientes preguntas y se haya dado una respuesta, debe ser apuntado para que haya una construcción adecuada de los hechos. Las herramientas específicas para el contrainterrogatorio son las siguientes. Congela imágenes. Se debe pausar ciertos eventos para poder apreciar cada detalle. Sin embargo, es importante recalcar para poder refutar nuestro argumento y poder debatir de forma con sustento y certeza, se refiere que cada vez que el sospechoso dé una respuesta, el abogado como tal debe revisar el argumento si coincide con los hechos. Y por último, son las énfasis en palabras. El abogado o fiscal realizan preguntas al testigo. Asimismo, narran los hechos, cómo sucedieron la situación. Quiere decir que las preguntas realizadas al sospechoso en base a cómo sucedieron los hechos. Sin embargo, los peritos tienen la respuesta y el fiscal y el abogado tienen que coincidir tal cual está el informe. Retórica, su definición y origen. La retórica es una disciplina que proviene del griego retorike, la cual se refiere a la actividad de redactor, aquel que es capaz de llegar a un acuerdo verbal en dialectos nodorios. Este término está asociado a llevar a cabo un pacto verbal, mientras que dialectos dorios se refiere a una propuesta de ley. La importancia de la retórica radica en la capacidad para persuadir y convencer.
debate a través del lenguaje, siendo fundamental así en la oratoria y en la comunicación efectiva. Como siguiente punto tenemos a la aplicación de la argumentación jurídica. En el ámbito jurídico, la retórica juega un papel crucial en la argumentación y mediante procedimientos dialécticos como interrogatorios y también contrainterrogatorios. Estos procedimientos permiten a los abogados y fiscales llegar a acuerdos verbales con los testigos y las partes también involucradas en el caso. Por ejemplo, durante un interrogatorio, un policía puede preguntar a un empleado de una bodega sobre un robo. El empleado responde con otra pregunta retórica que indicar que no sabe nada del incidente porque efectivamente no estuvo ahí presente. Este intercambio dialéctico permite aclarar y acortar verbalmente los hechos del caso. Luego tenemos a la teoría racional de la argumentación. Champagne y Lucy desarrollaron una teoría racional de la argumentación que supera el positivismo jurídico tradicional. Esta teoría distingue los dos tipos de cuerdas, los persuasivos, los cuales son dirigidos a un público específico, y los convincentes, que buscan abarcar la totalidad de las personas. De este modo, la argumentación racional implica un proceso de razonamiento que busca establecer verdades y acuerdos a través del diálogo lógico y la persuasión afectiva. Luego tenemos la resolución de paradojas. Un ejemplo clásico de la paradoja es la afirmación, la cual consiste en: yo siempre digo mentiras. Esta paradoja se resuelve distinguiendo los tiempos y sentidos de las afirmaciones. En el contexto jurídico, es crucial conservar el sentido de las afirmaciones a lo largo del tiempo para así mantener la coherencia y la validez de los acuerdos de las voluntades. Debate y arterística. Tenemos primero la definición y origen del debate. El término debate deriva del debat unido al prefijo de separar y bat de golpear, significado de una lucha de ideas. En la antigua Grecia, el debate se identificaba con la discordia tutelada por la diosa Eris, lo que sugiere la confrontación intensa de las ideas y argumentos. Luego tenemos al punto la diferencia entre la argumentación y la erística. La erística no se trata de una simple contraargumentación, sino se trata de una antiargumentación cuyo objetivo es impugnar con sutileza los argumentos que el oponente en una discusión forense. En lugar de buscar la verdad y un acuerdo racional, la erística se centra básicamente en desestabilizar y refutar los argumentos del adversario para así ganar la discusión. Como siguiente punto tenemos a la lógica parlamentaria de Hutt. William Gerald Hamilton, en su obra Lógica Parlamentaria, presenta estrategias para la preparación del orador, la distribución del discurso, las pruebas, las absorciones y la argumentación y las técnicas de contradicción. Hamilton destaca la importancia de presentar argumentos de manera convincente, independientemente de su validez objetiva.
Algunos ejemplos de las estrategias son por ejemplo, hacer pasar lo bueno por lo malo y viceversa. U otro como combatir el argumento y no la cosa. Y por último tenemos al tener método, pero disimularlo. Como siguiente punto tenemos al arte de tener razón eh, de Schopenhauer. Eh, Arthur Schopenhauer, en su obra El arte de tener razón, describe las 38 estrategias enfocadas en ganar argumentos, sin importar si se tiene o no la razón. En la erística, según Schopenhauer, busca más de desconvencer al adversario que convencerlo a él o al público. Luego tenemos al punto de estratagemas destacados. Aplicar las afirmaciones del adversario más allá de sus límites naturales, forzando así su refutación, suscitar la cólera del adversario para así nublar su juicio y hacerlo proclive a cometer errores en su argumentación. Como conclusión, podemos decir que se sintetiza la importancia de comprender y aplicar correctamente la estructura de los argumentos jurídicos. Se enfatiza que una argumentación jurídica efectiva no solo debe ser lógica y coherente, sino también debe adherirse a las normas y principios del derecho. La habilidad para construir y deconstruir argumentos jurídicos sólidos es esencial para abogados, jueces, académicos del derecho, ya que esto garantiza decisiones bien fundamentadas y justas. Además, se resalta la necesidad de una continua reflexión y perfeccionamiento en la práctica de la argumentación jurídica para enfrentar de manera adecuada los desafíos y complejidades del ámbito legal. Ahora sí, llegamos a la recta final luego de mencionar la conclusión. Espero que este tema les haya servido mucho para todos ustedes, estudiantes del derecho, y también para aquellas personitas que se interesen en este tema. Espero que se encuentre bien con nosotros. Será hasta un próximo video. Se cuidan mucho. Hasta pronto. Cuídense.